Hola, ¿cómo están amigos, amantes del MMA? Estamos nuevamente con esta convivencia cibernética en MMA Power, en los deportes. Tuvimos por ahí una pausa por causas mayores, pero estamos de regreso en lo que es el aftermath a una cartelera que tiene que estar, bueno, uno siempre dice lo mismo, como que es ya muy repetitivo, pero tiene que estar entre los highlights del año del MMA. Vaya cartelera como se esperaba. UFC 314 fue en Miami, en el patio, ahí en la casita de mi gran amigo Jorgito Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Me imagino que todavía emocionado por lo que viste en el Casillas Center ahí en Miami. ¿Cómo estás? Exactamente, y las gracias, Cristian. Qué bueno estar contigo nuevamente y el público lo agradece. Y sí, fue una gran cartelera, sobre todo la parte que tiene que ver con el pay-per-view, aunque hubo peleas muy buenas en el undercard, pero el pay-per-view fue realmente imperdible, empezando con el knockout de Dominic Reyes hasta la actuación tremenda de Volkanovski, volviendo a recuperar la faja y convirtiéndose en campeón nuevamente cuando había muchas dudas sobre Volkanovski y sin embargo creo que las evacuó de forma dominante ante un Diego López, y esto quiero decirlo porque estoy notando que hay mucha gente por ahí tirando debajo del autobús a Diego López, hablando mal de Diego López, y digo, hombre, Diego López se entregó por completo, se entregó al máximo, no le alcanzó, pero hay que premiar el esfuerzo, hay que premiar que mientras otras personas son demolidas por Volkanovski, él aguantó bien a pie firme los embates, puso en malas condiciones a Volkanovski en un momento y creo que todavía el futuro es para Diego López. ¿Quién sabe? Y esta es la pregunta que nos haremos aquí, mi querido amigo. ¿Quién sabe cuán largo y profundo va a ser el reinado nuevo de Alexander Volkanovski? Y te digo esto porque, mi querido Cristian, Volkanovski tiene 35 años y lució muy bien. No se puede negar que lució espectacular. Para la edad, para venir después de dos knockdowns durísimos como el que le propinó Islam Makhachev, como el que le propinó Ilia Topuria, que también después hablaremos un poquito de eso. Yo creo que se movió bien, se le vio con chispa, se le vio explosivo, entrando y saliendo. Creo que el uso del jab, hoy nadie usa el jab como lo usa él, es un látigo como entra. Y yo creo que ese fue el gran problema de Diego López, que no supo tener una respuesta para el jab de Volkanovski, un jab que le permitía después preparar las combinaciones, entrando y saliendo. Pero dicho esto, yo creo que, y aquí me voy a tirar un poquito al agua, me cuesta trabajo creer que sea un reinado largo. Me cuesta trabajo creer que sea un reinado donde tenga, por ejemplo, más de dos defensas. Creo que en el reinado anterior hizo 5 defensas o 6 defensas del título. Ahora la división ha cambiado muchísimo. Primero, fíjate, a pesar de todo lo que dije, probablemente esta versión de Volkanovski no es la versión que peleó, que creo que fue la mejor versión de él, la última pelea contra Holloway o la primera pelea contra Islam Makhachev, que fue, se la puso complicada. Quizás esta versión le alcanzó para vencer a Diego, recuperar la faja, pero yo creo que es complicado, como está esta división, con Movsar Evloev, con el propio Diego López, con Jim Silva, que hablaremos de él si quiere, que lució espectacular, con el propio Jair Rodríguez, que ya perdió con Volkanovski, pero ahora se ve, después que se fue a Chicago con la gente de Mike Valle, entrenando con Belal, entrenando con Bahamondes, entrenando con Juliana Peña, se ve que hay un Jair diferente, muy diferente. Hombre, yo veo la división muy complicada y creo que la combinación de edad, la combinación del tiempo, el desgaste lógico del tiempo y el talento profundo que hay en esta división, me costaría trabajo pensar que este va a ser un reinado tan largo o similar al primero que tuvo Volkanovski. La verdad que, bueno, yo creo que viendo el combate, mucha gente también veía que decía, no, que Diego López era únicamente, mucha boca. No, el tipo hizo lo que tenía que hacer, pero Volkanovski es un tipo de otra época, es un tipo con mucho colmillo. El tipo sacó la casta, sacó la experiencia. Así lo veo yo. Y realmente Diego López, pues yo creo que le ganó con golpes de poder, pero no le alcanzaron para poder
bueno, finalizar, acabar al buen Volkanovski, que también entiendo que cada vez que pasa el tiempo, como que también se reduce la efectividad, se reduce también lo que es el aguante, el soporte. Y recordemos que en la primera época de campeón de Volkanovski, pues se aventó la trilogía con Holloway, tremendos combates, fueron todas unas guerras, fueron peleas muy competitivas. Él le ganó a Brian Ortega, luego de sobrevivir a una guillotina que parecía que lo acababa, es decir, el tipo mostró también que tenía mucho arrojo. Luego también le ganó al Pantera Rodríguez, que venía también en gran momento. Entonces, bueno, uno dice qué es lo que puede venir para Volkanovski. Para una revancha no creo que aguante, no creo que vaya para eso, porque obviamente no hubo polémica. Fue una buena pelea, ganó pues el premio de la pelea de la noche, pero no hubo realmente como polémica o una incidencia que pueda forzar una revancha. No lo veo de esa manera. En la conferencia de prensa también vi que le preguntaron a Yair Rodríguez, que estuvo muy activo también y que creo que lo metemos a la conversación porque estuvo muy activo durante toda la cartelera, previo y post. Si él prefería a Volkanovski en una revancha. Recordemos que también ganó en una muy buena actuación contra Pitbull en lo que es la bienvenida a este peleador al UFC. Ganó bien, ganó como el Yair Rodríguez que nos tiene acostumbrados, con un tremendo striking. Le preguntaron qué prefería, si ir o buscar el título contra Volkanovski, que creo que todavía no califica porque venía de una racha negativa, pero le preguntaron eso, o si bien quería saltar esa escaramuza que tuvo con Diego López previo a la pelea. Entonces, yo creo que Volkanovski tiene muchos rivales en esa división y veremos entonces ahora cómo se prepara, cómo evoluciona, pero no sé, Volkanovski es de esos tipos que no sé, como que con el tiempo los agarran y se reinventan, ¿no? Y son tipos que realmente regresan más fuertes y más sólidos. Obviamente, como he dicho siempre, el tiempo vence a cualquiera y Volkanovski no es un niño. Mira, básicamente, y creo que vamos a hablar un poquito más adelante del tema de México, que es muy interesante. Hay que tomar en cuenta una cosa. Primero, Volkanovski sale bastante lesionado. Cuando digo lesionado es que lo vimos caminando muy mal, lo vimos con el rostro muy amoratado y siento yo que él lo dijo. Ese Volkanovski de hace un tiempo atrás que peleaba cada 3 meses, que se ofrecía a pelear, porque él se ofrecía a pelear cada vez que alguien fallaba, porque recordemos, no es una vez cuando lo llamaron contra Islam, no, muchas veces dijo yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Él entiende que ese Volkanovski ya no puede estar más. Él entiende que ese Volkanovski quedó atrás. Ahora él dice, voy a ser más inteligente con mi tiempo, voy a ser más inteligente con lo que hago con mi familia, con mi campamento de trabajo. Es decir, básicamente yo creo que le está diciendo, señores, no esperen que yo vuelva la semana que viene, no esperen que yo vuelva dentro de 2 días. Yo voy a tomarme mi tiempo, yo voy a curarme. Al final, ponte a pensar en esto. Él pelea contra Islam. Cuando él regresa a pelear contra Islam, dijeron, oye, es poco tiempo de una pelea para otra. Y cuando él regresa de la segunda pelea contra Islam, contra Topuria, dijeron, es poco tiempo después de haber sufrido un knockout como el que sufriste ante Islam Makhachev. Fíjate que él pierde con Topuria en febrero del año pasado. Y mira todo el tiempo que él se toma para volver. Evidentemente, Cristian, todo ese tiempo que él ha tomado fue muy bueno para curar heridas, para sanar la mente, porque a veces hay que alejarse. Y este es el tema que a veces es difícil. Recuerda cuando él dijo, no, cuando yo no peleo me deprimo. Cuando yo no peleo, yo entro en un estado de ansiedad. Hizo un cambio importante para esta pelea y fue dejar de tomar. Él bebía mucho. Y él le dijo, yo para esta, o sea, no es que mañana no voy a tomar un trago, pero no es como aquellos tiempos más jóvenes, donde uno piensa que la vida es verde siempre y florece, y el tiempo pasa, y nos vamos haciendo viejos, como dice la canción. Y él entiende que tiene que cuidar su cuerpo y su mente de una forma diferente, que él tiene que estar espaciando los momentos, tiene que estar tomando las peleas en su justa realidad y no cuando lo apresuren, oye, y ven y sábanos a este evento. No. Ese Volkanovski ya quedó atrás. Este Volkanovski es más consciente de que ya no es un niño, es consciente de que todavía le queda en el tanque, pero cuánto más le queda en el tanque